Bueno, en la clase de hoy nosotros vamos a hablar de dos temas, ¿sí? Nosotros vamos a ver en la primera parte todo lo que es tejido epitelial. Claramente lo que vamos a hacer es puntuar aquellos puntos claves de lo que sí o sí uno debe saber de tejido epitelial. Y luego en la segunda parte vamos a hablar de tejido conectivo no especializado, sobre todo, y una pequeña introducción de lo que son los tejidos conectivos especializados. Pero para hablar de tejidos, uno tiene que saber qué es un tejido, ¿no? O cómo definir un tejido. Y empecemos entonces con la definición de los tejidos básicos. Un tejido básico siempre va a ser, en la histología, por definición, un conjunto de células y matriz extracelular que se disponen de una manera organizada para cumplir una determinada función, etc. ¿Sí? Ustedes tienen que saber que para este examen, para este momento de la cursada de histología, existen 4 tejidos básicos y ustedes los tienen que conocer muy bien. La pregunta del examen es ¿cuáles son los 4 tejidos básicos? Sí, es una pregunta común que uno lo hace en un oral o en un examen choice también. Y a veces los alumnos suelen equivocarse en esta pregunta tan gigante, tan fundamental, tan elemental, ¿no? Y los 4 tejidos básicos son tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Con esto no pueden fallar, chicos. No pueden equivocarse, no pueden empezar a decir, pero los tejidos básicos son tejido cartilaginoso, tejido óseo, porque no es así, ¿no? Son 4, tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Hoy vamos a hablar de tejido epitelial y de tejido conectivo, ¿sí? Claramente el tejido conectivo va a tener varias subclasificaciones y nosotros vamos a ir viendo más adelante cuáles son estas subclasificaciones. Les voy a dar un tip como para que entiendan histología y para que aprendan a estudiar histología. Si ustedes aprenden los 4 tejidos básicos, ya está. Saben histología. Si ustedes aprovechan este primer parcial de ustedes como para estudiar bien los 4 tejidos básicos, la segunda era y la tercera era no va a ser un problema, ¿sí? No va a ser un problema, porque es básicamente aplicar aquellos conceptos que van a aprender ahora en la primera era, ¿sí? Así que esto es muy importante que tengan presente. Ahora, si el alumno no entendió todo lo que es la primera era, todo lo que son los 4 tejidos básicos y empieza a estudiar segunda era con estos conceptos bastante flojos, ahí sí va a estar en un problema importante. Así que yo siempre les digo a mis alumnos, ¿sí?, que estudien los tejidos primero y que después vayan a estudiar los demás temas de la materia. Empecemos con el primer tejido y este va a ser el tejido epitelial. Y siempre cuando empiecen a estudiar un tejido, empiecen por las características. Las características son fundamentales. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a caracterizar, valga la redundancia, un tejido. A ver, ¿cuáles son las características del tejido epitelial? El tejido epitelial tiene la característica número 1, estrella de la clase de hoy, presenta alta celularidad. ¿Qué quiere decir esto? Acá lo que nosotros vamos a hacer es poner en la balanza células y matriz extracelular, que son los 2 componentes de un tejido. Si nosotros inclinamos la balanza, si nosotros nos vamos a un tejido y este tiene muchas células, que es el caso del tejido epitelial, nosotros hablamos que este tejido va a tener alta celularidad. A su vez, va encadenado con el punto número 2, posee escasa matriz extracelular, que es el caso del tejido epitelial, ¿sí? Otro dato importante es que las células de este tejido van a estar muy unidas unas a las otras. Se le dice células justapuestas. ¿Qué quiere decir esto? Una célula pegada a la otra, sobre todo por la función de las uniones intercelulares que ustedes también tienen que saber para este examen, ¿sí? Entonces, tengo muchas células, tengo poca matriz, esto es la base para entender tejido epitelial, ¿sí? A su vez, cuando nosotros hablamos de un tejido que tiene mucha celularidad y poca matriz, uno ya empieza a poner en práctica aquellos términos que nosotros vimos en la clase pasada, que es el término de, bueno, en líneas generales, un tejido epitelial ¿es basófilo o acidófilo? ¿Y ustedes qué me contestarían? ¿Un tejido epitelial es más basófilo o más acidófilo? Y claramente deberían justificar esta pregunta. A ver, tiren cosas. ¿Quién dice que es basófilo o acidófilo? En líneas generales estamos hablando, ¿eh?
Me pongo medio triste. La mayoría puso acidófilo. En líneas generales, el tejido epitelial no es acidófilo, es basófilo. Y la justificación de por qué es basófilo, nosotros vamos a ver más adelante las imágenes de microscopía óptica, se debe a la gran cantidad de núcleos que tiene este tejido. Por las células, por los núcleos que están muy cerca uno de los otros, nos va a dar un aspecto en líneas generales de mucha basofilia y poca sustancia intercelular, que en este caso nos va a dar un aspecto escaso en acidofilia. Así que el tejido epitelial, en líneas generales, es basófilo por esta gran cantidad de células y sobre todo por la cercanía de estas células entre sí. Pero esto es importante, esto lo tengo que saber. Sí, es importante, sí, lo tienen que saber y es un concepto básico para entender tejido epitelial, ¿sí? Así que tejido epitelial es basófilo en líneas generales. Otra característica importante es que en el tejido epitelial todas las células se van a contactar con una membrana que se denomina membrana basal, ¿sí? Y nosotros vamos a ver más adelante que la membrana basal es pregunta de examen. Además, decimos que las células del tejido epitelial están polarizadas. Después les voy a explicar un poquito también sobre polaridad para que tengan una idea, ¿sí? Que es también un término que tienen que saber. Otros datos relevantes de las características y que no pueden dejar de saber es que los tejidos epiteliales están muy inervados, pero son avasculares. ¿Y cómo se nutre el tejido epitelial? Se nutre por difusión desde otros tejidos que tienen su cercanía, como así lo es el tejido conectivo, ¿sí? Así que importantísimo, chicos, el tejido epitelial no tiene vasos. Pero ¿cómo se nutre? Se nutre por difusión de nutrientes desde los tejidos que están vecinos a este tejido epitelial, ¿sí? Lo último, y no menos importante, es que el tejido epitelial va a presentar diferenciaciones de membrana apical, lateral y basal. Después les voy a comentar más adelante qué son las diferenciaciones de membrana y por qué están resaltadas en esta diapositiva, ya que son preguntas claves que se les van a preguntar en el examen, ¿sí? Así que estas son las características de los tejidos epiteliales en líneas generales, claramente, ¿sí? Profe, ¿cómo está muy inervado y es avascular? No entiendo. Buena pregunta, Paula. A ver, está muy inervado, tiene muchas terminaciones nerviosas. Sin embargo, es un tejido que no tiene vasos, ¿sí? ¿Puedes sacar capturas la compu, porfa, así lo pasan al grupo? Prefiero que no la saquen, chicos. Después yo le voy a dar la clase directamente. Yo les voy a pasar el video, así que no estén pendientes. A ver, lo que yo les decía, ¿sí? Contestando a lo que dice Paula, ¿sí? ¿Por qué está muy inervado en zonas vasculares? Básicamente, la explicación de esto es que tiene muchas terminaciones nerviosas, tiene muchos nervios, pero no tiene vasos, ¿sí? Por definición no tiene vasos. El tejido epitelial, como función básica, tiene función de recubrir, de revestir, de secretar, y por lo general, para cumplir estas funciones, no necesita tener vasos directamente que lo nutran, sino que puede nutrirse muy bien por difusión, ¿sí? Desde el tejido conectivo, que está por debajo del tejido epitelial. Ahora, si hablamos de las funciones del tejido epitelial, ¿cuáles son? Hay funciones que son generales, que es la protección, la absorción, la secreción, y hay funciones que son especiales, como el transporte, la lubricación sensorial y sensitiva y la función inmunológica, ¿sí? Estas son las funciones del tejido epitelial y ustedes deberían tener una idea de estas funciones para poder relacionar todo lo que ven en las imágenes de microscopía con estas funciones. Conceptos teóricos importantes. Pero tengo que saber no solamente la descripción o las características de la clasificación. Sí, además de saber todo esto, deben entender algunos conceptos teóricos que se les preguntan siempre, ¿sí? El concepto de polaridad celular, el concepto de membrana basal, el concepto de uniones celulares y las especializaciones de membrana apical siempre entran en los exámenes, sobre todo exámenes choice. Así que ojo con estos conceptos. Yo lo que voy a hacer claramente, esto no es un curso regular, ¿sí? Es un intensivo, un repaso. Supongo que ya escucharon hablar de algunos conceptos de estos, pero básicamente lo que vamos a hacer es ir pasando por estos conceptos e ir viendo
cómo repasarlos a grandes rasgos, lo que sí o sí tienen que saber de cada uno, ¿sí? Así que antes vamos a ver si hay dudas hasta acá. Chicos, ¿dudas hasta acá? ¿Sí o no? Ejemplo de una función inmunológica. Me encanta, Line. Me encanta, me encanta. Una función inmunológica, función de barrera, básicamente inmunológica. ¿Cómo función de barrera? A ver, te doy un ejemplo claro. La piel está compuesta por una de las capas de la piel está compuesta por epitelios, por ejemplo, por un epitelio. Un epitelio que seguramente ya lo hayan estudiado. Y si nosotros hablamos del epitelio de la piel, por ejemplo, la piel funciona como una especie de órgano protector. A su vez, el epitelio de la piel impide que todo lo que sea ajeno a mi cuerpo ingrese a mi cuerpo. ¿Qué quiero decir o qué quiero explicarte con esto? Por ejemplo, si yo tengo una bacteria que está por afuera de mi piel, esta bacteria tiene que cruzar el epitelio de la piel y tiene que pasar a los demás tejidos para acceder a mi cuerpo. Entonces la piel funcionaría como si fuera una especie de barrera inmunológica, evitando que nosotros todo el tiempo estemos en contacto con cosas que no queremos que nos ingresen en el organismo. Un ejemplo clásico, y llévenlo para la vida de ustedes, o sea, seguramente ya están con el contexto en el cual estamos, con el contexto de pandemias, siempre hay alguno hablando por algún lado sobre lo que es el coronavirus. Entiendan, por ejemplo, que todo lo que reviste nuestras vías aéreas, por ejemplo, que es la principal vía de transmisión del coronavirus, es epitelio. Y es la primera línea de defensa frente a un virus, por ejemplo. El epitelio funciona como una barrera frente a algún virus, frente a alguna bacteria, y es aquello que actúa primero. Pero ¿por qué nos infectamos entonces? Porque a veces no solamente no va a ser suficiente el epitelio, ¿sí? Solamente la inmunidad que nos da los tejidos epiteliales no alcanza. Entonces, bueno, en algún momento ese bichito como que va a ser más ágil y se nos va a ingresar y se van a producir las enfermedades, ¿no? Puedo considerar como función inmunológica la BHE. A ver, esto es un término que vamos a ver más adelante, ¿sí, Raiza? En una clase que no es la clase de hoy, ¿sí? Pero algo tiene que ver con esta barrera que has mencionado. No, de nada, chicas. ¿Alguna otra consulta, chicas, chicos? ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir? ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos. Concepto de polaridad celular es lo que vamos a ver ahora, y la polaridad celular quiere decir lo siguiente. Nosotros vamos a tener las células epiteliales y estas van a tener tres zonas o tres especialidades en la membrana plasmática, que es lo que nosotros llamamos regiones. Una región lateral, que es la que se contacta con las células vecinas, una región basal, que es aquella región que contacta con la membrana basal, y luego lo que es la región apical, que es la que se contacta con una luz. Esto es polaridad celular. Se le dicen, chicos, chicas, que los epitelios tienen polaridad celular, morfológica y funcional. Pero ¿por qué morfológica y funcional? Esto tiene que ver con, claramente, la morfología que va a presentar una célula epitelial y la función que va a cumplir esta célula. ¿Esto ya nacemos así? ¿Estas células ya nacen así? En definitiva, sí. Las células ya vienen programadas como para disponerse de esta manera y para expresar en sus membranas determinadas moléculas que las hacen disponer así tal cual lo estamos viendo, especializándose y disponiéndose con una región lateral que se contacta con la célula vecina, una basal que se contacta con la membrana basal y una apical que se contacta con una luz. Este es un concepto importante y recuerden, el epitelio tiene polaridad funcional y morfológica. El segundo concepto es el concepto de membrana basal. Atención, membrana basal es pregunta de examen, membrana basal lo tienen que saber. Bueno, primero de todo, la membrana basal es algo que nosotros no podemos evidenciar al microscopio óptico. Pero ¿dónde lo vamos a evidenciar entonces si no es al microscopio óptico? Es una descripción de microscopía electrónica, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a hablar de ultraestructura, ¿sí? Acá, para estudiar la membrana basal, tal cual lo estamos viendo en este gráfico,
alguien se sacó fotos de microscopía electrónica. Ah, pero al microscopio óptico, ¿uno no puede evidenciar la membrana basal? Puede evidenciar, chicos, pero no puede verla tal cual como la estamos viendo en este gráfico. Nosotros no podemos ver las capas de la membrana basal al microscopio óptico. La podemos evidenciar con algunas técnicas especiales, como la técnica de Paz y la técnica de impregnación argéntica, pero no podemos verla tal cual la estamos viendo en este gráfico, porque este gráfico es algo de la microscopía electrónica. Ah, pero yo tengo que saber este gráfico, sí, porque debemos conocer cuáles son los componentes de la membrana basal. ¿Y cuáles son los componentes de la membrana basal? La membrana basal es como si fuera un sándwich. Imagínelo como un sándwich. Y lo que vamos a ver acá es lo siguiente. Nosotros tenemos lo que es una capa que se llama lámina lúcida, una capa que se llama lámina densa y una capa que se llama lámina reticular. La lámina lúcida es un espacio en el cual nosotros no describimos demasiados componentes y se va a ver lúcido, se va a ver blanco. Ahí se describen moléculas que fluyen, fluidos o sustancias que están básicamente disueltas en este espacio, pero que no es tan trascendente a nivel saber todo lo que hay en este espacio, porque ni siquiera los libros aclaran muy bien qué existe en este espacio. ¿Sí? Ahora, si nos vamos a la lámina densa, esta sí es pregunta de examen. La lámina densa presenta moléculas importantes como el colágeno tipo 4, el perlecano, la laminina y la entactina. Pero la más importante de la lámina densa y que la tienen que recordar es el colágeno 4. El colágeno 4 es una glucoproteína. Ah, pero gluco viene de qué? Viene de glúcido, viene de glucosa, viene de azúcar, viene de hidrato de carbono. Y proteína viene de proteína. Es una proteína glucosilada, es una proteína que tiene pegado hidrato de carbono. Esto es el colágeno 4. Ah, pero ¿por qué me estás explicando esto? ¿Yo tengo que saber tanto detalle? Sí, porque tengo que justificar la técnica que vamos a utilizar para tener membranas basales, que es la técnica de Paz. Y una de las razones para utilizar Paz es que Paz tiñe colágeno 4, que es una glucoproteína. Gluco de glúcidos, de hidrato de carbono. Paz, técnica para hidrato de carbono. Tiño, membrana basal, con Paz por el colágeno 4, sobre todo. La siguiente lámina es la lámina reticular. Y la lámina reticular está compuesta por colágenos de tipo 1 y 3. Y el más importante va a ser el colágeno 3. Ah, ¿pero por qué? Porque el colágeno 3 es el colágeno en el cual nosotros vamos a ver que forman estas fibras que se van a disponer formando una especie de malla o red que se llaman fibras reticulares. Fibras reticulares, ¿sí? Por esto se llama lámina reticular, porque está formada por colágeno 3 y el colágeno 3 forman fibras reticulares. ¿Qué es un retículo? Un retículo es una malla, como si fuera una malla de contención, como si fuera, yo siempre hablo como para que lo asocien, por ejemplo, a la red del gol, ¿sí? Que tiene como unos rombos, como una malla del gol, de fútbol, chicos, ¿sí? Así se disponen las fibras reticulares, ¿sí? Como si fuera una malla o red. Y por esto se denominan reticulares. ¿Cuál es la técnica, sobre todo para estas fibras que vamos a utilizar? La técnica de impregnación. Atención a lo que les voy a contar ahora. El concepto de lámina basal es algo bastante frecuente y que los alumnos confunden mucho. La lámina basal es parte de la membrana basal. La membrana basal es un todo, chicos. Está compuesta por lámina lúcida, lámina densa y lámina reticular. Pero a su vez, lámina lúcida y lámina densa se conoce también como lámina basal. Así que ojo, membrana basal es diferente de lámina basal. Esto es muy importante que lo sepan, ¿sí? Y no caigan en la trampa. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Sí o no? Profe, ¿podrías repetir las características del colágeno 4? Es una glucoproteína, solamente esto. Si se usa Paz, ¿la lámina reticular también se puede apreciar? Sí, se puede apreciar.
Muy bien la observación, porque las fibras reticulares también pueden teñirse con paz, pero preferentemente las fibras reticulares uno utiliza, ¿sí? La impregnación. La impregnación es más característica todavía de teñir lo que son fibras reticulares, ¿sí? Los demás, ¿bien, chicos? ¿Sí o no? Dígame, porque yo ya a esa hora funciono, pero hasta ahí. A ver, ¿qué colágeno tenía la lámina reticular? 3. Profe, entonces la lámina no es lo mismo que la membrana, puede ser contenido de ella. Exactamente, Eduardo. Todos los colágenos son glucoproteínas. Algunos, ¿sí? Yo resalto aquellos que son, pero van a haber excepciones, siempre hay excepciones, ¿sí? Yo trato de resaltar aquellos que son, ¿sí? Pero nunca, chicos, digan con seguridad, todas las cosas son así o todo lo otro es así, porque siempre va a haber una excepción que les va a jugar en contra. Así que, antes de decir con seguridad, todo es así, piensen en las excepciones. Puede llegar a ser todo así, básicamente, ¿sí? Colágeno 3 es una glucoproteína, pregunta Guillermo. A ver, Guillermo, es una proteína modificada, pero no me estaría acordando, y te voy a ser sincero, si es una glucoproteína propiamente dicha, como así lo es el colágeno 4, ¿sí? No te voy a mentir porque nada, o sea, seguramente en el libro está la letra chica que diga cuáles son las moléculas que contiene el colágeno 3, pero en definitiva no me lo estaría acordando ahora y no te voy a mentir. Te lo puedo buscar para la clase que viene, ¿sí? Eduarda, el colágeno tipo 3 es lo más importante, ¿verdad? El 4 y el 3, Eduarda. En realidad, chicos, de los colágenos, el 1, el 2, el 3 y el 4 lo tienen que saber sí o sí. El 1, el 2, el 3 y el 4 sí o sí los tienen que saber, ¿sí? Después en la clase conectivo voy a tratar de ver si les muestro como un cuadrito que tengo de colágenos como para que lo sepan, ¿sí? Dicho esto, vamos a uniones intercelulares. ¿Cuáles son? Son aquellas que ustedes seguramente hayan estudiado en biología. No tiene mucha diferencia, ¿sí? En lo que ustedes estudiaron. A ver, acá lo que tenemos que saber es que las uniones intercelulares son las uniones ocluyentes, que son las primeras que estamos viendo acá, que unen una célula a la otra. Estas uniones están hechas, ¿sí? Por proteínas, que acá tienen nombre propio. Acuérdense de los nombres, que en un momento preguntar, ¿sí? Yo no me acuerdo si en la U o en la Barcelona, porque doy clases para ambas cátedras, pero en algún momento preguntaron, la unión oclusiva, ¿qué proteínas tiene? Claudinas y ocludinas. Estos son los nombres de las proteínas que forman la unión estrecha, también denominada unión oclusiva, que es la número 1 de este gráfico, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la función de la unión oclusiva? Ocluye. Ocluye en el sentido de hace impermeabilidad, ¿sí? Hace impermeabilidad, ¿sí? Así que son impermeables. Luego vamos a tener las uniones de tipo desmosomas, que son las de número 3, y las uniones adherentes, que son las de número 2. Pero atención acá, ambas van a compartir sus funciones. Son uniones de anclaje. ¿Qué quiere decir esto? Uniones de anclaje. Quiere decir que son uniones que lo que van a hacer es permitir el soporte mecánico entre una célula y otra, impidiendo que estas células se suelten unas de las otras. Ah, pero ¿cómo lo hacen? Lo hacen, lo hacen mediante la conexión con estos filamentos que acá nosotros estamos viendo de colores rojo y azul, celeste, que son filamentos del citoesqueleto de las respectivas células que están haciendo parte de este gráfico, ¿no? Tienen que saber, chicos, cuáles son los filamentos que interactúan cada una de estas uniones. Las uniones adherentes interactúan con filamentos de actina del citoesqueleto celular. En cambio, las desmosomas interactúan con filamentos intermedios del citoesqueleto celular. 2 y 3 tienen la misma función. La diferencia entre una y otra es el filamento del citoesqueleto celular que interactúan. Uniones adherentes interactúan con filamentos de actina y desmosomas filamentos intermedios. Ahora,
quiero que presten atención en el gráfico. Uniones 5 y 6. Son uniones de membrana basal. Ah, ¿pero por qué? Porque está en la membrana basal, chicos. Básicamente es esto, no hay mucha ciencia, ¿sí? Y lo que quiero que presten atención es en el gráfico. Estas parecieran ser mitades de las que recién estudiamos, la 2 y la 3. Presten atención. Esta es similar a la desmosoma. Por ende, se va a llamar hemidesmosoma. ¿Por qué hemi? Porque es la mitad de un desmosoma, pero está ubicado en la membrana basal. Está ubicado en la región basal de la célula y la función que cumple es anclar, es decir, es de anclaje, pero de membrana basal. En cambio, estas otras uniones parecieran ser mitades de las uniones adherentes. Estas se llaman, la número 6, adhesiones focales. Adhesiones focales. ¿Sí? Estas adhesiones focales también tienen la característica de interactuar con los filamentos intermedios, en este caso, ¿sí? Los filamentos de actina, perdón, los filamentos de actina de la célula, pero a su vez une a la membrana basal. Yo sé que a veces suele ser mucha información, pero bueno, son conceptos que tienen que tener en claro y que los tienen que repasar y que los tienen que saber, ¿sí? Yo suelo, como decía a mis alumnos del curso regular, chicos, para recordar, hagan una regla. Unión adherente, filamentos de actina. A va con A. Y después la otra va con filamentos intermedios. Y ya está. Si son adherentes, va con filamentos de actina. AA. En cambio, si son adhesiones focales, va con filamentos de actina también. Y después la hemidesmosomas, filamentos intermedios. Recuerden esto. A va con A en las uniones adherentes y en las uniones adhesiones focales. Ahora, vamos con las formadoras de canales. Las formadoras de canales son canales que están entre una célula y otra y lo que hacen es comunicar una célula con la otra. Estas uniones también se conocen como uniones de tipo gap, ¿sí? Son uniones que lo que permite es el pasaje sobre todo de iones o de pequeñas moléculas de un lado de una célula a otra y las tienen que saber. Sobre todo van a ser muy importantes, chicos, en células como por ejemplo las células musculares, sobre todo en el músculo liso, en el músculo estriado cardíaco, se van a ver presentes. Así que ojo con las uniones formadoras de canales. Pero también son descritas claramente en células epiteliales, ¿no? A ver, vamos a abrir para dudas. ¿Se dice uniones nexus? Sí, uniones nexus o gap o formadora de canales es todo lo mismo, hendidura es todo lo mismo, ¿sí? Perfecto, chicos. Y nos vamos a las especializaciones de membrana apical, término importante que tienen que saber. ¿Qué son las especializaciones de membrana apical? Las especializaciones de membrana apical son básicamente especialidades de la región apical de la célula epitelial. La célula epitelial tiene una región apical y esta región apical va a empezar a tener algo diferente, algo que lo caracteriza a este epitelio o esta célula en particular. Las primeras que vamos a ver son las microvellosidades. Las microvellosidades son como si fueran repliegues de la membrana apical de las células epiteliales, que nosotros vamos a ver que se ven como una especie de repliegues todos parejos uno al lado del otro y que la función que tienen es aumentar la superficie de absorción de los epitelios, ¿sí? Estos son las microvellosidades. Son repliegues de la membrana apical de las células epiteliales y lo que hacen es aumentar la superficie de absorción de los epitelios. Sin embargo, en la microscopía óptica, uno habla de dos términos que a usted les cuesta como entender, que es el ribete en cepillo y la chapa estriada. Vamos a sacar de encima de estos términos juntos. Voy a hacer una pregunta. ¿Las microvellosidades se pueden ver individuales al microscopio óptico? ¿Yo puedo ver una microvellosidad al microscopio óptico? ¿Sí o no? No. ¿Alguien sabe por qué? Me gusta, Manuel. Se ven unos bordes. Bien.
Son muy finitas, dice Noé. Perfecto, son muy finitas. Me gusta cómo lo describen. Está bien. Son menores que las cilias. Sí, está bien. No deja de estar bien. No deja de estar mal, perdón. No deja de estar bien. Chicos, disculpen. Eh, son muy pequeñas. Perfecto. Pero básicamente lo que tienen que decir acá es que están por debajo del límite de resolución del microscopio óptico. Están por debajo del límite de resolución del microscopio óptico. Ah, pero ¿qué es el límite de resolución? Un término que tienen que aprender, que tienen que saber, ¿sí? Búsquenlo, yo no me voy a explayar en límite de resolución, es algo un poco complejo para tratar en un repaso, pero lo tienen que saber para el examen, ¿sí? Busquen en sus casas. Límite de resolución es algo importante. Pero van a ver que acá estas estructuras están por debajo del límite de resolución del microscopio óptico y por esto no se ven individuales al microscopio óptico. ¿Cómo las vemos? Las vemos en conjunto. Me gustó el compañero que puso, se ven unos bordes. Y en algunos sectores realmente se van a ver como unos rebordes, ¿sí? que es la representación de un conjunto de microvellosidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de ribete en cepillo, de chapa estriada, lo que estamos hablando es que son un conjunto de microvellosidades. Ah, pero no es una microvellosidad, la típica pregunta, ¿no? Pero no es una microvellosidad. No, es un conjunto que nosotros podemos ver como una franja homogénea acidófila, como es este caso, o como una luz sucia, como es el caso de ribete en cepillo. ¿Cuál es la diferencia de la chapa estriada y el ribete en cepillo? La chapa estriada está compuesta por microvellosidades cortas y ordenadas, y el ribete en cepillo está compuesto por microvellosidades largas y desordenadas. Esto es lo más característico de todo lo que nosotros veníamos hablando, ¿sí? Es muy importante que lo sepan, muy importante que lo sepan. Entonces, microvellosidades se ven en conjunto y estos conjuntos, a depender de cómo se vean, pueden ser en ribete en cepillo o en chapa estriada. Y esto es importante que lo sepan. A ver, ¿se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Yo sé que es un montón. ¿Dónde encontramos cada una, Yamila? Muy buena pregunta. La chapa estriada en los intestinos y el ribete en cepillo en el riñón. Esto es importante. Vamos con lo siguiente. Lo siguiente va a ser, básicamente, a ver, hay alguien que dijo largas y ordenadas, cortas y desordenadas. Al revés, Camila. Cortas y ordenadas son las que forman la chapa estriada y largas y desordenadas son las que forman el ribete en cepillo. ¿Sí? Estas son las diferencias. Y a nivel del microscopio óptico se ve como una luz sucia el ribete en cepillo de una estructura tubular. En cambio, la chapa estriada se ve como una franja homogénea acidófila. ¿Queda claro, chicos? La primera imagen es una sección longitudinal o transversal. Acá, en esta, es un corte transversal de una estructura tubular. ¿Sí? Transversal. Más bien oblicuo, pero fíjate, transversal en realidad sería este. Este es como medio oblicuo, medio dudoso, pero está más para transversal oblicuo que otra cosa, no es tan longitudinal, ¿sí? Nada, vamos a seguir. Las siguientes, no me voy a detener demasiado, sepan que los estereocilios son como si fueran microvellosidades, tienen las mismas características estructurales que en las microvellosidades, pero son más largos, ¿sí? Se ven individuales al microscopio óptico. Esto es lo más característico, pero no me voy a detener en estos porque no son tan trascendentes como estos, que son los cilios. Los cilios sí, los tienen que conocer bastante bien, ¿sí? Y los cilios van a ser individualizados al microscopio óptico, se va a ver de a uno al microscopio óptico y lo que nosotros vamos a ver además es que estos cilios van a ser móviles. En cambio, las microvellosidades y los estereocilios no van a ser móviles, ¿sí? Acá los cilios están por encima del límite de resolución del microscopio óptico y se ven así, como si fueran pelitos, ¿sí? Como si fuera un cepillito, como si fuera un hilo, un hilo de algo, ¿sí? Así que acuérdense de los cilios, también son importantes. Atención con las moléculas que forman cada uno. Búsquenlas, sépanlas, ¿sí?
Búsquenlas y sépanlas. También puede ser pregunta extra. Epitelios, clasificación de epitelios. Bueno, cuando hablamos de epitelios, los tenemos que clasificar. A nosotros nos encanta clasificar todos los tejidos que veamos en histología, y los tejidos epiteliales no van a ser diferentes. Vamos a ver que los tejidos epiteliales se pueden clasificar en dos grandes grupos, según lo que sería el criterio de la función que cumple. Atención, chicos. Eso es algo para el estudio de ustedes. Cuando estudien pensando la cosa, pensando lo que van a hablar, ¿sí? Piensen, razonen. A ver, no solamente reciten de memoria al docente cuando les toque dar un oral, o no solamente sepan de memoria que existen epitelios de revestimientos o epitelios glandulares, sino que pregúntense, ¿por qué revestimiento? ¿Por qué glandulares? Y la respuesta la van a encontrar muy fácilmente. Los revestimientos van a ser aquellos que están tapizando, revistiendo cavidades, revistiendo superficies. En cambio, los epitelios glandulares van a ser aquellos responsables por secretar inúmeras sustancias, ¿sí? Este es el criterio de clasificación de estos dos grandes grupos de epitelios. Ahora, veamos bien, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de tejidos epiteliales de revestimiento, hay inúmeras formas de subclasificar estos tejidos que están en este grupo, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo hacemos para clasificar o subclasificar el tejido epitelial de revestimiento, ¿sí? Antes de seguir, creo que el chat hay un montón de preguntas, así que no, están discutiendo entre ustedes. Perfecto, muy bien. Así que sigo, ¿no? ¿Están bien? ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? Están vivos, chicos. Mencionen algo como, wow, estoy por acá. Perfecto, perfecto. Pero estamos en la clasificación, ¿sí? Atención, clasificación de epitelio. Vamos con la subclasificación. Vamos a clasificar los epitelios según dos criterios. El primer criterio que vamos a utilizar es la cantidad de capas. Si nosotros tenemos una capa de células, este epitelio se llamará epitelio simple, pero si nosotros tenemos más de una capa de células, este epitelio se llamará epitelio estratificado. Cuando nosotros hablamos de los epitelios simples a su vez se pueden subclasificar según la morfología de las células que presenten. Si las células son planas, estos epitelios van a ser planos, epitelios planos simples. Luego tenemos epitelios que pueden ser cúbicos, epitelios cúbicos simple, y luego tenemos epitelios que pueden ser cilíndricos, epitelio cilíndrico simple. Ah, pero la morfología de las células, yo las veo, ¿puedo ver una célula cúbica, una célula cilíndrica, una célula plana al microscopio óptico? ¿Quién me contesta a esta pregunta? ¿Puedo ver la morfología de la célula al microscopio óptico? Sí, claro, me dicen. La 2D la vemos, sí, está perfecto. A ver, no, chicos, no. No podemos ver la morfología de las células. No podemos ver los límites de las células. ¿Cómo se dan cuenta de la morfología de las células al microscopio óptico? Por los núcleos, ¿sí? Los núcleos van a ser parámetro para decir si una célula es cúbica, si una célula es plana o si una célula es cilíndrica. Ah, pero no estaría entendiendo. Entonces, lo que yo entendí, que veía morfologías, está mal. No es que está mal, pero en definitiva, ustedes tienen que pensar que cuando hablo de una 3D o hablo de una célula cúbica, estoy haciendo referencia en que estoy viendo las membranas plasmáticas de esta célula. Y al microscopio óptico, ¿nosotros vemos membrana plasmática? ¿Vemos membrana plasmática al microscopio óptico? No, no vemos. Entonces no puedo decir, afirmar, esta célula es una célula hermosa, que se ve cilíndrica, veo un cilindro. No, no puedo afirmar esto, porque no estoy viendo la membrana plasmática. Pero puedo inferir, puedo deducir a partir del núcleo. Si yo veo un núcleo plano,
esta célula probablemente va a ser plana. Si yo veo un núcleo esférico de cromatina laxa, esta célula va a ser cúbica. Ahora, si veo núcleos alargados y de cromatina laxa, esta célula va a ser una célula cilíndrica. Entonces, para que se lleven para ustedes, concepto importante, nosotros la morfología de las células las inferimos por la morfología de los núcleos, no por lo que es la forma de la célula en sí. Porque al microscopio óptico uno no ve las membranas plasmáticas, no ve los rebordes de las células. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Sí o no? Yo quiero que todos aquellos que dijeron lluvia de que se podía ver la morfología de las células se corrijan, se retracten y me digan que sí se entendió que no se ve. ¿Quedó claro? Perfecto, muy bien. Me gusta, chicos, me gusta, quedó clarísimo. Ahora sí, perfecto. Bien, y después vamos, me retracto, dice. La morfología es clara, exactamente. Y después vamos con el epitelio de revestimiento estratificado, que también puede ser plano, que también puede ser cúbico o que también puede ser cilíndrico. Pero atención, ¿cómo se van a nombrar las morfologías de los estratificados? Siempre van a tomar como referencia la morfología del núcleo de la capa más superficial de este epitelio. Esto es importante, ¿eh? Y es un concepto que tienen que tener presente. Así que los estratificados, ustedes los nombran a partir de la morfología nuclear de la capa más externa del epitelio. Nos faltan dos epitelios. ¿Cuáles son? A ver si saben cuáles son los epitelios que nos faltan en esta clasificación. Muy bien, ¿no? Pseudoestratificado, urotelio, pseudoestratificado, mica urotelio, excelente, polimorfo. Muy bien, Joao. Nos faltan estos dos, que para nosotros sobre todo en la UBA, nosotros hacemos, lo que hacemos es poner estos epitelios, y en la Barcelona también ponen esos epitelios en lo que sería una bolsa aparte, que van a llamarse epitelios especiales, porque no cumplen con las clasificaciones de capas y morfología de células. Entonces los ponemos en una bolsa. Son epitelios especiales. El pseudoestratificado es un epitelio en el cual nosotros vamos a ver núcleos en distintas alturas, no vamos a poder identificar capas precisas, sino que vamos a ver núcleos en distintos niveles y además vamos a ver una especialización de membrana plasmática característica que son los cilios. En cambio, el epitelio urotelio también van a tener características bien particulares que lo hacen diferente. Van a presentar las famosas células en raquetas y células en paraguas. Si no entendieron nada de lo que yo les dije, ya van a entender porque les voy a mostrar imágenes. Así que quédense tranquilos que estos dos epitelios los vamos a ver en imágenes, ¿sí? Esa última imagen es estratificado cilíndrico, ya que la primera capa es cilíndrica y la segunda es cúbica. Me encantó Richard, discúlpame la pronuncia. Me encantó la duda, muy bien. ¿Cómo nombro un epitelio estratificado? Según la morfología de cuál capa, Richard. Para vos la pregunta. La que está en contacto con la luz, dice Andrea, y es la de arriba, exactamente, la que está en contacto con la luz. Entonces, siempre me voy a fijar en la capa más apical. No me importa el núcleo que yo tenga abajo, pero siempre me fijo en la capa más superficial, ¿sí? ¿Vamos juntos? Quiero que me vayan contestando y ahora sí, a practicar. ¿Qué epitelio es ese? Rápido, ¿eh? Tiene que salir rapidísimo esto. Epitelio plano simple. ¿Por qué? Porque tengo núcleos planos. ¿Y por qué tengo una sola capa? Este es un epitelio plano simple. Muy bien para aquellos que pegaron. Ahora, ¿qué epitelio es el de la flecha más larga y qué epitelio es el de la flecha más corta? O pongan uno, el de la flecha más larga, y corta, el 2, básicamente. Cúbico simple ambos. Me gusta los que pusieron cúbico simple, pero atención, el de la flecha más corta no es solamente cúbico simple. Atención, atención.
cilíndrico. Presten atención en los núcleos. Presten atención en los núcleos. Núcleos esféricos siempre van a ser sinónimos de células cúbicas. ¿Estratificado? No. Aquellos que pusieron cúbico simple con microvellosidades en ribete en cepillo, le pegaron, porque este va a ser el epitelio de revestimiento cúbico simple con ribete en cepillo. Acuérdense, siempre y cuando tengan una especialidad de membrana apical, la tienen que nombrar en el nombre final del epitelio que estén clasificando. Claramente le faltó la especialización de membrana apical, que es el ribete en cepillo. ¿Dónde se ven? Muy buena pregunta, Andrea. Fíjate que es una estructura tubular, circular, en un corte oblicuo, tirando a transversal, y que en el centro se ve una luz sucia. ¿Ustedes recuerdan que yo les dije que el ribete en cepillo se veía como luz sucia? Luz sucia, luz sucia. ¿Ustedes ven una mugre acá dentro de esta luz? Yo veo. Esto ya es parámetro para decir que es ribete en cepillo, chicos. Si ustedes ven un elemento tubular que está formado por un epitelio cúbico simple, ¿sí? Y que ven una luz sucia, una especie de mugrecita adentro, esto es cúbico simple con ribete en cepillo. Aquellos que no entendían, ¿entendieron o no? ¿Sí? Perfecto. A ver, aquellos que están poniendo la cápsula de Bowman me encanta, ¿sí? Pero ahora no nos vamos a delirar con esto. No tienen que saber dónde está la cápsula de Bowman. Después lo vemos en las clases más adelante, ¿sí? Mil gracias, profe. Ahora sí, perfecto, chicos. Si no, me preguntan y yo no entendí con el tema de los núcleos. Brian, ¿cómo es un núcleo esférico? A ver, te voy a dibujar, ¿no? Un núcleo esférico es así, chicos. ¿Sí? Si yo veo un núcleo esférico, esto va a ser sinónimo de que la célula va a ser cúbica. Si yo veo un núcleo alargado, esto va a ser sinónimo de que la célula va a ser cilíndrica. Y si yo veo un núcleo aplanado, esto es sinónimo de que la célula va a ser plana. Ah, pero ¿por qué, profesor? Porque yo quiero ver la forma de la célula. Pero no vas a poder ver la forma de la célula, porque no ves la membrana plasmática. Siempre te vas a tener que guiar por los núcleos. ¿Y dónde están los núcleos, chicos? Acá. Si yo te marco este núcleo, Brian, ¿qué morfología tiene? Sería un corte transversal de núcleo, está perfecto, pero ¿qué morfología tiene este núcleo que yo te marqué acá? Esférica. Entonces, sinónimo de decir que esta célula es ¿de qué morfología? Cúbica. La forma de la célula depende de cómo es su núcleo. Muy bien, la compañera que puso eso, quédense con este concepto, chicos. Excelente. Y ahora presten atención acá. Les voy a marcar este núcleo y ustedes me van a decir la morfología de la célula. ¿Qué núcleo es este? Todos ya están tirando cilíndrico, pero ¿es un núcleo cilíndrico o es una célula cilíndrica? Porque veo un núcleo de qué morfología. Contéstenme la morfología del núcleo. A ver. Ovalado, alargado, exactamente. Esto es lo que quiero escuchar. Tengo un núcleo alargado, tengo un núcleo ovalado de una cromatina que, ¿cómo es la cromatina acá, chicos? ¿Qué les parece esa cromatina? Ya sabiendo que en la clase pasada vimos cromatina. Es laxa, es relaxa, ¿sí? Es muy laxa. Y entonces uno habla de un núcleo alargado con cromatina laxa que configura decir entonces que acá tenemos una célula cilíndrica. Además, es un epitelio cilíndrico simple o estratificado. Simple, porque veo una sola capa. Exactamente, muy bien. Y además, ¿qué es ese reborde o esta franja homogénea acidófila por encima de este epitelio? Franja homogénea acidófila. No estoy individualizando ninguna estructura acá, chicos. No puedo decir que es cilios. No estoy viendo un pelito.
No puedo decir que es cilios. Son microvellosidades, es la chapestriada, ¿sí? Franja homogénea acidófilas. Ahora sí, me digan todo lo que quieran. Esto que está apuntando la flecha, ¿qué es? Gracias, Abril, gracias, Florencia, gracias, Alejandra. Muy bien, son cilios. Ahora sí son cilios. ¿Ven la diferencia? Es gritante, chicos, es como que grita, soy un cilio, básicamente. ¿Sí? En cambio, lo otro, nada que ver. O sea, chicos, una franja homogénea acidófila no es lo mismo que un montón de pelitos configurando lo que es un cilio. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí o no? Perfecto. Y ahora veamos qué epitelio es ese. ¿Qué me dicen de este epitelio? ¿Qué me dicen de ese epitelio? Me encanta Agustina, pseudoestratificado. ¿Cómo lo justifico? Presten atención. Núcleos en diferentes alturas. Tengo núcleos abajo, tengo núcleos arriba. Tengo núcleos abajo, tengo núcleos arriba. Yo sé decir para que mis alumnos se acuerden que los núcleos describen una característica como si estuvieran en zigzag, como jugando, ¿sí? Que el núcleo está uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba. Y esto es lo que va a caracterizar el tejido pseudoestratificado al microscopio óptico. Seguramente ustedes tienen una definición de este epitelio, pero esta definición no es de la microscopía óptica, es de la microscopía electrónica, ¿sí? Todas sus células se contactan con la membrana basal, pero no todas con su membrana apical. Y esta es la definición del libro que ustedes tienen que saber, pero de la microscopía electrónica. Acá en la microscopía óptica, lo que tienen que recordar es que los núcleos se ven en diferentes alturas, que hay cilios, y además ya veo que hay gente ansiosa. Muy bien, Joao, tiene células caliciformes también, ¿sí? Así que muy bien. ¿Queda claro? No, tranqui, Joan, tranquilo. La idea es que se diviertan también un poco, chicos. Si no es un embole, yo me aburro. Ustedes me imagino que peor. Así que nada, hagámoslo lo más divertido posible porque si no, olvídate. ¿Se entiende el pseudo estratificado, sí o no? Me puede decir que no, yo no tengo problema, ¿eh? Yo la verdad que... ¿Sí? Núcleos en distintos niveles, tiene cilios, tiene células caliciformes. Esto es el pseudo estratificado. Eduardo, me encanta, clarísimo con el agua. Atención, ¿qué epitelio es ese? Ya te muestro, Yamila, ya te muestro. ¿Por qué, Yanaína? Yanaína. ¿Por qué? ¿Por qué todos aquellos están diciendo polimorfo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo me diga polimorfo no sirve. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Brian dice, no entiendo nada, no entiendo yo. Pues tiene la forma de raqueta, tiene la forma en paraguas. Excelente las que están poniendo polimorfo, realmente es lo más característico de este epitelio. Fíjense que las células de este epitelio que más son llamativas son estas. Unas células que tienen una convexidad apical y protruyen hacia la luz. Y unas células que están más abajo, que son más globulosas y se asemejan a una raqueta. Estas son las células en paraguas y estas son las células en raquetas. Son células características de este epitelio. Si yo veo células en raquetas y veo células en paraguas, estoy en epitelio polimorfo, urotelio o epitelio de transición. Clara me dice, me confunde con pseudoestratificado. Clara, no te debes confundir. Buscate los cilios que no van a estar. No van a estar. Y además, buscate estas dos células que en el pseudoestratificado no van a estar. Y jamás vas a encontrar células que protruyen hacia la luz en un pseudoestratificado. Además, ojo lo que les voy a marcar ahora. Los núcleos acá presentan alrededor un halo claro perinuclear de glucógeno HIE negativo. ¿Ven este halo claro? ¿Todos están viendo? ¿Sí o no? Sí se ve muy bien incluso. ¿Sí? Esto es característico de las células del urotelio, epitelio de transición o polimorfo. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí o no?
Andrea, sí. Células en paraguas son células que protruyen hacia la luz, que tienen una convexidad apical. Células en raquetas son aquellas que están que están por debajo de las células en paraguas. Luego tenemos otra característica importante que es alrededor de los núcleos de estas células vamos a encontrar un halo perinuclear claro, He negativo, que corresponderá a un halo perinuclear de glucógeno. Rociani dice, ¿solo por la luz que debo saber que es polimorfo? No, Rociani, por todo lo que nosotros veníamos hablando. Presencia de células en paraguas, presencia de células en raqueta, presencia de núcleos con halo alrededor. Son todas características que vas sumando. No podés describir una estructura por una característica nomás, ¿sí? Esto es importante también, chicos. Es un conjunto de un montón de cosas. ¿Hay más cosas sobre este epitelio? Hay miles de cosas, pero claramente no llego a darles todo porque claramente ya son casi las 11 de la noche y no vamos a salir de acá más. Pero la idea central es que primero vayan a buscar lo grande, y lo grande se los estoy contando y es lo más importante, ¿sí? Me encantaría seguir hablando de este epitelio, pero no nos da el tiempo, ¿no? En la clase de los regulares con los chicos lo hacemos más tranquilo, pero bueno, es un intensivo, es algo a full. Tienen que tener la información compactada, rápida. Perinuclear RH negativo, no, HIE negativo. ¿Vinieron a la clase de ayer? ¿Se acuerdan de lo que era HIE negativo? ¿Sí? Atención, aquellos que faltaron están haciendo preguntas que ayer yo lo recontra expliqué, ¿eh? Así que ojo. Que no tenía color, exactamente. Presten atención, chicos. Ahí ya les conté lo que es, ¿no? Es un epitelio de revestimiento plano estratificado queratinizado. ¿La queratina qué es, chicos? ¿Es una especialidad de membrana apical? ¿Sí o no? No, no es, por el amor de Dios, nunca va a ser. No es una especialización de membrana apical, es una proteína que es característica de este epitelio. No van a encontrar en otros epitelios esta característica de tener una proteína que lo recubre, básicamente, ¿sí? Solamente lo van a encontrar acá. Lo que señala, profe, la flecha señala la queratina, señala todo el epitelio en sí, ¿sí? Pero básicamente está cerca de la queratina, exactamente, ¿sí? Así que nada, ojo con esto. La queratina no es una especialización de membrana apical. ¿Es piel? Sí es piel. ¿Sí? Es el epitelio de la piel, esto es la epidermis, que es la capa más superficial de la piel. Nada más se da en piel, ¿verdad? Exactamente, Richard. Solo en piel. ¿Sí? No, no vas a encontrar esto en otro lado. ¿Pero por qué plano? Matías. Te contesta Richard, que ya sabe por qué va a ser plano. Richard, ¿por qué es plano? A ver, Richard, lo mandé al frente, pobre. Se fue de la reunión. ¿Por estar en la piel? No, Richard, no me falles. Por los núcleos, porque son planos. Porque son planos y porque están más apicales. Vamos a marcarlos, ¿sí? Presten atención, ¿sí? Acá. Es lo mismo que me preguntó Richard antes. Ah, profe, pero ¿por qué? ¿Es un epitelio cilíndrico? Sí, yo estoy viendo células que tienen núcleos esféricos por debajo. Porque lo que miro es esto, para decir la morfología de la célula. Si veo esto y es plano, chau, este epitelio se va a llamar plano. Esto no viene al caso, ¿sí? Lo que se ve más resaltado abajo no viene al caso, no es para la clase de hoy, básicamente. Lo van a ver en la segunda era, ¿sí? Es melanina. Pero tenés que buscar más superficial. Muy bien. Bueno, estos son cuadritos de Ross, como para que lo repasen, lo tienen en sus libros. Y vamos con epitelio glandular. Antes, a ver, ¿están vivos, chicos? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Sí o no? Perfecto. Estamos vivos. Muriendo. Bueno, tranqui, porque la clase de conectivo van a estar peores. Así que tranqui.
Me gusta su clase, me mantiene activo. Y si no es un embole, Manuel, o sea, si no participan, yo la verdad que dar un monólogo acá yo no me copa, ¿sí? Y más que es un repaso. ¿Hasta qué horas de la clase? Bueno, hasta que dure, ¿sí, Jessica? Todavía no sé yo. A ver, nada, pero no vamos hasta muy tarde, chicos. No vamos hasta muy tarde, tranqui. Presten atención. Vamos a seguir con glandular. Yo no los voy a matar, no los voy a quemar con la parte de conectivo hoy. Mañana, antes, capaz un ratito antes nos conectamos, 10 minutitos antes y les muestro conectivo y ya encadenamos con las clases que tenemos mañana, que es todo conectivo, básicamente, ¿sí? Así que nada, vamos a hacer glandular bien hecho, ¿sí? Bien hecho, porque es un tema que se va a preguntar en todos lados, en el final, en el parcial, en todos lados. Así que quiero que se lleven los conceptos claves de glandular y nada, no los voy a quemar más porque es mucha información y soy totalmente partidario de que cortemos con glandular, ¿sí? Así que nada, les pido pilas para seguir con lo que queda de la clase y nada. Vamos. Digan sí, profe, no, profe, chao, profe. Los que quieren irse van ahora. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, perfecto. Ahí vamos. Chao, profe, me dice. Diego ya me dice, ya abandonó el barco, ya dice, no, ya está, chao. No quiero más. No quiero saber de nada. Matecito, café y vamos a estar nerviosos. A ver, yo cuanto más clase doy, más horrible me voy poniendo, como al final de la clase tengo unas ojeras así que para que vean, yo estoy despierto todavía, pero nada, en algún momento voy a estar así como dando la clase en ojos cerrados y no va a pasar nada. Así que nada, chicos, sigamos, vamos, pilas, ¿sí? Acá firme, acá estoy. Yo también, como que muestro la cara para saber que estoy, pero por ahí piensan que es un audio que está grabado y que está hablando solo, y no es así. ¿Sí? Así que nada, cada tanto les voy a mostrar la cara como para que sepan que estoy vivo. A ver, sigamos entonces, después de este momento, boludeces. Vamos. Epitelios glandulares. ¿Qué tienen que saber de epitelios glandulares? Primero tienen que saber la definición, chicos. ¿Qué entiendo yo por epitelio glandular? Básicamente la misma historieta de siempre. Tengo un epitelio que viene revistiendo, que es epitelio de revestimiento. Pero de repente a este epitelio se le ocurre imaginarse, meterse hacia adentro de los órganos, de los tejidos, y lo que nosotros vamos a ver es que se transforma o se especializa en ser un epitelio glandular. Lo que va a suceder acá claramente, ¿sí?, es que va a haber una diferenciación de las células que son de revestimiento para las células que van a ser glandulares, ¿no? Así que nada, sepan que así empieza el epitelio glandular. Atención, los epitelios glandulares van a tener miles de clasificaciones. Claramente nos excede a un mini curso intensivo, súper rápido repaso, ¿no? Pero tienen que saber, tienen que tener presente que las tienen que repasar. Existen miles de parámetros para clasificar los epitelios glandulares. Yo lo que voy a apuntar claramente son en los principales. Uno de los principales va a ser el destino de la secreción, que es un criterio de clasificación de los epitelios glandulares. Si hablamos de células epiteliales glandulares que secretan hacia vasos sanguíneos, estas glándulas formadas por estas células epiteliales glandulares se van a llamar glándulas endócrinas, que son aquellas glándulas que secretan su producto en la sangre. En cambio, las glándulas que secretan su producto en una luz van a llamarse glándulas exócrinas. Exo quiere decir hacia afuera. Pero hacia afuera de dónde, o sea, si está secretando hacia adentro de una cavidad, hacia adentro del tubo digestivo, hacia adentro de algo. Siempre, chicos, todo lo que es tubo, todo lo que es glandular, siempre va a terminar hacia afuera de nuestro cuerpo. Si es una glándula del tubo digestivo, por ejemplo, y que vuelca producto de secreción
en el tubo digestivo tiene comunicación con afuera, con la parte de afuera de nuestro cuerpo. Si es una glándula que está en la piel tiene una comunicación con la parte de afuera de nuestro cuerpo. Entonces, siempre cuando tengamos una glándula que secrete sus sustancias hacia afuera de nuestro organismo, ya ahí tenemos glándula exócrina, ¿sí? Pero a su vez, según la cantidad de células, las glándulas se pueden dividir en unicelulares, y acá tenemos la estrella de las glándulas unicelulares, y que a todos ustedes les van a preguntar, que es la célula caliciforme. Una célula que veníamos mencionando antes, y que las poníamos en las clasificaciones, sí las poníamos, porque es una célula importante. Atención a lo que les voy a describir ahora. Al microscopio óptico es una célula que tiene morfología de copa o cáliz. Mis alumnas del año 2018 me decían copa de vino para la célula caliciforme. Pero tiene morfología de copa, sí, mejor dicho, o cáliz, que presentan un núcleo basal de cromatina densa y un citoplasma apical He negativo acidófilo pálido. ¿Por qué es He negativo el citoplasma de la célula caliciforme? Claramente tiene que ver con la cuestión de lo que almacena esta célula y los productos que están en este citoplasma. Lo que nosotros vamos a encontrar acá son productos que son ricos en hidrato de carbono, ¿sí? De hecho, esta célula va a secretar estos productos y luego estos productos se van a transformar en lo que ustedes seguramente ya hayan escuchado, que es el moco, ¿sí? Que es el moco. ¿Sí? Así que es súper importante que lo sepan. En cambio, las glándulas multicelulares son aquellas glándulas que van a presentar varias células. Presentan conductos y adenómeros. Los conductos son la parte que conducen, y atención, chicos, esto siempre resulta como difícil para los alumnos. Es algo muy sencillo, quizás para mí que hago esto hace 5 años, ¿no? Más mínimo, pero no, es sencillo. Les voy a mencionar que es sencillo y van a salir de acá con esta idea. Un conducto no solamente conduce, sino que tiene la capacidad de modificar la secreción. Y tiene una porción, estas glándulas multicelulares, que se llama adenómero, y los adenómeros son básicamente la porción de las glándulas, ¿sí? Que tiene que ver con la producción de la secreción, ¿sí? Es muy importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Producción de la secreción. Así que adenómeros produce la secreción, conductos conducen y modifican la secreción. Y nos vamos con las glándulas multicelulares exócrinas. Ah, pero te salteaste medio capítulo del libro. Sí, pero les voy a dar lo más importante, ¿sí? Esto es lo más importante y esto es lo que quiero que se lleven de esta clase, este cuadrito, que es un cuadrito que siempre resulta fácil para explicar las principales glándulas que tienen que saber. Existen varias maneras de clasificar las glándulas multicelulares, y la manera que voy a utilizar para mencionarles lo más importante, la que les va a ser útil a nivel examen, va a ser esta: la morfología de los adenómeros, ¿sí? Los adenómeros de las glándulas exócrinas pueden ser de diferentes morfologías, y estas morfologías van a ser importantes. Existen glándulas que van a tener adenómeros con una morfología tubular, y a estas glándulas les vamos a decir glándulas tubulares. Existen glándulas que van a tener adenómeros acinares. Y acá me voy a detener, porque acinos es pregunta de examen de todos ustedes. Se les va a preguntar todo de acinos. Así que nada, me voy a detener y se los voy a explicar. Los acinos son adenómeros de una morfología bastante característica, que lo que va a presentar principalmente de característico es mucha pared y poca luz. Ah, pero ¿qué estás hablando? A ver, cuando yo hablo de pared, sí, yo mismo me pregunto, ¿qué estoy hablando yo? Estoy hablando de esto, chicos, ¿sí? Esto es la pared del acino y esta es la luz, ¿sí? Son estructuras que tienen mucha pared y poca luz.
la relación luz-pared acá es así, tal cual está el gráfico. Poca luz, mucha pared. Pero veamos bien. Existen tres tipos de acinos. Los acinos mucosos, los acinos serosos y los acinos mixtos. Los acinos mucosos son aquellos acinos que se van a caracterizar por ser acinos muy pálidos, acidófilos pálidos, presentan núcleos aplanados, basales y de cromatina densa. Además, presentan límites intercelulares visibles, que son estas líneas que ustedes están viendo acá. Y su luz va a ser bastante evidente. Ah, pero yo tengo que saber todo esto, sí. Esta es la descripción del acino mucoso. Repito, son estructuras que se ven con una acidofilia pálida, se ven núcleos aplanados, basales y de cromatina densa, se ven límites entre las células visibles y una luz central evidente. ¿Qué secretan los acinos mucosos? Moco. Por esto se ven pálidos. Porque el contenido que almacenan en sus células es un contenido rico en hidrato de carbono. Por esto se ven pálidos. Ahora nos vamos a los acinos serosos. Y los acinos serosos van a ser acinos, que son estructuras, también circulares, redondeadas. Sus células presentan núcleos esféricos, centrales y de cromatina laxa. Esféricos, centrales y de cromatina laxa. Su luz es casi imperceptible. Su citoplasma es basófilo. ¿Sí? Es basófilo. Y no se ven límites intercelulares entre las células de este acino. Este acino tiene como función, ¿alguien sabe cuál es la función del acino seroso? A ver, así no se duermen. ¿Alguien sabe la función del acino seroso? Ahí ya lo repito, Matías. Secreta suero. A ver, me gusta más las personas que pusieron proteínas, es importante, es proteína, ¿sí? Chicos, secreta proteínas, por esto se llama seroso. Ah, pero pensaba que secretaba cera. No, pensaba que secretaba sebo. No, secreta proteínas, ¿sí? Ojo con eso. Y en la imagen lo aprecio acidófilo al ácido seroso. Me encanta, Abril, me encanta. Me fascina que hayas como apuntado a lo que yo quería. Muy bien. Por más que uno mire el ácido seroso en esta imagen, que se ve más acidófilo, uno tiene que pensar, Abril, en la función de este ácido, que es producir proteínas. ¿No es cierto? Si una célula produce muchas proteínas, chicos, ¿qué organela va a tener muy desarrollada en su citoplasma? Atención con esta pregunta, es pregunta de examen. RER. ¿Y qué coloración va a tener el RER? Ojo, ¿eh? ¿Están con la hojita que yo les pedí que prepare para la clase hoy? Ojo, pueden machetear hoy. Basófilo, ¿sí? Basófilo. Muy bien, basófilo. Por lo tanto, la justificación de que estos acinos sean basófilos está dada por su RER desarrollado de las células que lo componen. En los libros ustedes van a encontrar que, sobre todo en la Barceló, ustedes van a leer, sobre todo en los apuntes de la Barceló, que lo que se ve basófilo propiamente dicho en este acino es su parte basal, pero que más arriba se va a poder evidenciar algo acidófilo. Esto se llama bifase tintorial o dos fases de tinción, ¿sí? Pero en líneas generales es basófilo, pero en algunos casos pueden ver una basofilia basal y una acidofilia apical. Ah, pero ¿por qué, profesor? ¿Por qué? Abajo está el retículo endoplasmático rugoso, que es basófilo. Pero arriba va a estar lo proteico, va a estar la proteína, que esto se va a ver de qué color. ¿Qué color son las proteínas al microscopio óptico? ¿Qué tinción va a las proteínas al microscopio óptico?
Acidófilo, acidófilo. Muy bien, chicos. ¿Alguien no entendió el ácido ceroso y la justificación de su tinción? Extracelulares análogo a tricromia. No estaría entendiendo la pregunta, Joao. Discúlpame. A ver, ¿bien con ácido ceroso, sí o no? ¿Sí? Perfecto, muy bien. ¿Cómo es el ácido mixto? ¿Cómo podrían definir el ácido mixto? Es un ácido mucoso adherido a una semiluna serosa. ¿Sí? Semiluna serosa. ¿Cuáles son las glándulas que presentan acinos, chicos? Las glándulas salivales. Producen saliva estos acinos. Alguien preguntó sobre la bifase tintorial. La bifase tintorial quiere decir bi es dos, fase, dos fases. Entonces, voy a tener una basofilia basal en las células de este acino y una acidofilia apical. ¿Sí? Esto es la bifase tintorial. A ver, chicos, el acino siguiente es un acino no tan... Usted visualiza una célula de sentido de proteínas, la nación del citoplasma, el mismo presenta la siguiente tinción, bifase tintorial. Chávez lo hice mal y quería entender eso. A ver, perfecto. Usted visualiza una célula que sintetiza proteínas y las almacena en el citoplasma. El mismo presenta la siguiente tinción, bifase tintorial. En el Chávez lo hice mal y quería entender eso. Era para poner bifase tintorial, yo no entendí cómo era el Chávez. Primero, Brian, ¿sí? El páncreas es seroso mixto, es seroso, seroso. Y ahí es donde se va a ver más marcada la bifase tintorial, ¿sí? Pero ¿se entendió, Brian, la bifase tintorial? Esto lo tienen que saber sí o sí, chicos, es pregunta de examen. ¿Se entendió o no? ¿Sí? Bien. Me gustó la pregunta igual, está bien planteada, muy bien. Chicos, alveolar. Acino alveolar, adenómero alveolar es aquello que tiene más luz que pared. No me voy a explayar, pero son los adenómeros de las glándulas mamarias y de la próstata. Y las últimas dos son importantes. Presten atención. Tenemos a la túbulo-glomerular y a la sacular como glándulas importantes. Ya les doy la data, ya les doy el dato importante. La túbulo-glomerular son las glándulas sudoríparas y la sacular son las glándulas sebáceas. Ambas glándulas se van a encontrar en la piel. ¿Sí? Así que es importante que ustedes lo sepan. Glándulas túbulo-glomerulares se encuentran en la piel y glándulas sebáceas también, pero van a ser diferentes en sus características. Presten atención a lo que les voy a hacer dibujar en sus casas ahora con sus apuntes. Estoy buscando acá mi flecha que me está jodiendo bastante, se estaría trabando toda mi computadora, pero ya voy a poder dibujar. A ver. Pero básicamente les voy contando mientras mi computadora intenta responder, ¿sí? Es un tubo que se enrolla sobre su propio eje en su extremo inferior. Imagínense que ustedes agarran, ¿sí?, una manguera y en su extremo inferior la enrollan. Y cuando sacan un corte de esta manguera, vamos a hacer un corte de esta manguera, lo que van a hacer son distintos túbulos, lo que van a ver son distintos túbulos en diferentes incidencias de cortes. Presten atención. ¿Ven acá como si fuera un túbulo? ¿Ven acá como si fueran otro? ¿Y ven acá como si fueran otro? Esto es el corte de este dibujo feo que yo les hice. ¿Sí? Veo diferentes tubulitos cortados en diferentes incidencias de corte. Incidencia de corte lo di la clase pasada, ojo, ya lo saben esto. Y esto es parámetro para decir que estamos frente a una glándula túbulo-glomerular. ¿Quedó claro este adenómero? ¿Sí o no? Brian, el corte es todo, es oblicuo, es transversal, porque va a depender del túbulo que vos agarres, ¿me entendés? Porque al tratarse de como si fuera un ovillo de túbulos, cuando uno corta, va a haber diferentes cosas, ¿sí? ¿Se pueden llamar enrolladas?
Sí, puede ser, pero mejor túbulo glomerular, ¿no? Nada de términos creados o inventados, ¿sí? Tratemos de hablar con más propiedad, ¿sí? Pero el término técnico es túbulo glomerular. La alveolar es en la mama y en la próstata, Agustina. Pero fíjense, chicos, la túbulo glomerular tiene una característica. Podemos diferenciar de esta glándula lo que es adenómeros de conductos. ¿Cuál es la diferencia del adenómero y del conducto de la glándula túbulo glomerular? Esto es pregunta de examen. Ojo, ¿cuál es la diferencia tintorial entre lo que es el adenómero de la glándula túbulo glomerular y el conducto? Tintorial. Tintorial. ¿Qué quiere decir? De la tinta, de la tinción. Los adenómeros de las glándulas túbulo-glomerulares van a ser más pálidos comparado a los conductos, que van a ser más acidófilos intensos, porque los conductos conducen y modifican la secreción de estas glándulas, por ende tendrán muchas bombas y mitocondrias para modificar la secreción. Yo sé que es un montón, es un choclazo, se deben estar muriendo de la risa de mí, pero van a ver, cuando repasen y vuelvan a escuchar la clase, van a ver que es todo lo que yo les dije, ¿sí? Los conductos presentan bombas en sus membranas. Estas bombas necesitan energía para trabajar, para modificar la secreción. ¿De dónde sacan la energía las bombas de estos conductos? ¿De qué organelas? Contesten, a ver, ¿de qué organela saco energía en una célula? Mitocondrias. Por ende, estas células de estos conductos van a tener muchas mitocondrias para brindar mucha energía a las bombas que presentan y por ende se van a ver así, como esto que estoy marcando acá en este momento. ¿Sí? Esto es un conducto. Lo comparo con el adenómero, es muchísimo más acidófilo. No hay manera de confundirse. ¿Puedo diferenciar entonces? Sí, fácilmente. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Queda clarísimo, muy bien. Excelente, profe, sos un genio. Muy bien. Sí, me encantó, dice Noé. Nicole, no es Noé. Daniel dice, no, no entendió, no se entendió. Ya te repito al final, Daniel, dale, te quedas conmigo. A ver, a prestar atención en la última glándula, la sacular. En la sacular vamos a ver que el adenómero es de morfología sacular. Y lo que nosotros decimos acá es que realmente el adenómero se va a parecer a un saco o bolsa de células. Saco o bolsa de células. ¿Sí? Todo esto es el adenómero. El conducto de la glándula sacular es un conducto muy pequeño. A su vez, tenemos que describir a todo este adenómero y lo que vamos a hacer es describirlo por sus células. Presenta células poliédricas con núcleos, que se le dicen núcleos picnóticos, como si fuera un puntito, ¿sí? Y un citoplasma muy pálido. Esto se debe a que estas células producen y secretan una secreción rica en lípidos, ya que son las verdaderas productoras de sebo o de grasa. Son las sebáceas, chicos, ¿sí? Y lo que ustedes tienen que pensar acá es lo siguiente. Hay un dato importantísimo sobre esta glándula, que es relacionado al mecanismo de secreción. ¿Alguien sabe cuál es el mecanismo de secreción de esta glándula, que es la glándula sebácea? Mecanismo de secreción es pregunta de examen. Les pido por favor que lo lean. Guillermo está muy bien, holócrino. João Fernández Lineker, no sé cómo se llama bien, no sé pronunciar, pero holócrino, holócrino, holócrino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Mecanismo, ¿eh? Sabina no es tipo, es mecanismo. Holócrino quiere decir que las células de esta glándula, cuando secretan su producto, se pierde toda la célula. Sufre una especie de apoptosis. Apoptosis. ¿Sí? Me gustó la palabra, pero apoptosis. ¿Sí? Es apoptosis. Pero muy bien, muy bien. Estudia el mecanismo de secreción, esto es importante. Pero lo más característico de esta glándula claramente es que es una bolsa o saco de células
células poliédricas con núcleos picnóticos y que luego se liberan todo el contenido de su secreción y claramente las células como que se explotan, ¿sí? El conducto es tan pequeño de esta glándula que no lo podemos marcar. ¿Secreta lípidos? Contenido lipídico, ¿sí? Es sebo en definitiva. La función es proteger el pelo. No solamente el pelo, Yamila, sino que las glándulas sebáceas están adheridas a los pelos, a los folículos pilosos, pero en definitiva el sebo en sí funciona como una especie de crema o impermeable en lo que es la piel, ¿sí? Es algo de protección no solamente del pelo, sino que de la piel como un todo. Bueno, a ver. ¿Quién era Daniel que me dijo que no entendió la túbulo glomerular? ¿Está presente aún? Porque es algo que quiero que se lleven. Si hay algo que quiero que se lleven de acá, de este cuadro, son los acinos, la túbulo glomerular y la sacular. Antonella tampoco entendió la diferencia del conducto con el adenómero. Antonella, cuando nosotros miramos el preparado histológico, vamos a ver diferentes túbulos cortados. Le voy a poner una foto un poco más representativa, ¿sí? Un poco más representativa para que entiendan. A ver, acá la tengo, la foto. Esta. Presten atención, ¿sí? Esta es la foto de la túbulo glomerular. Acá se va a ver bien marcada la diferencia entre algunas estructuras que se van a ver acidófilos pálidas, como es el caso de esta, y algunas estructuras que se van a ver acidófilos intensas. Las estructuras tubulares que se van a ver pálidas son los adenómeros. En cambio, las estructuras que se van a ver acidófilas intensas son los conductos, porque el conducto está trabajando activamente para modificar la secreción que está siendo producida por el adenómero. El adenómero, chicos, es como que escupe, secreta la secreción. En cambio, el conducto conduce y modifica la secreción. Es acidófilo intenso porque presenta bombas en sus células y estas bombas van a estar bombeando componentes de la secreción para adentro, para afuera, modificando activamente la secreción. Para que las bombas de una célula funcionen, preciso energía, ATP, y el ATP viene de la mitocondria. Y las mitocondrias en una célula, si están en abundante cantidad, no representa acidofilia. Yo sé que son muchos términos, yo sé que es algo que, o sea, a veces cuesta incorporar a días del examen. Si eso uno tiene que preparar mucho antes o tienen que haber leído mucho antes, o quizás la idea acá es que estén atentos a lo que yo les estoy marcando para que vuelvan a repasar estos conceptos, que son conceptos importantes. ¿Sí? Entonces, Antonella, ¿se entiende lo que yo quería decir con conducto y adenómero? ¿Sí o no? Ahora sí. ¿Entendiste el caminito del conducto que tiene mitocondrias y que la mitocondria me da energía y que la energía es para la bomba y la bomba es como si fuera una bomba de sodio-potasio, pero no es, como quieran decirlo, que saca y pone cosas adentro de la luz del conducto? ¿Sí o no? Yo sé que es un montón, chicos. Yo los entiendo, yo pasé por eso y nada. Hay muchísimas preguntas, lloviendo preguntas sobre otros criterios de clasificación que seguramente tienen dudas sobre estos criterios, pero que no son los más importantes. Ojo, ¿les van a preguntar? Sí, les pueden preguntar. Criterios como, por ejemplo, las ramificaciones de los adenómeros y las ramificaciones o composiciones de los conductos, ¿sí? Los adenómeros y los conductos de las glándulas pueden básicamente dividirse. Y según cómo se dividan, se van a dar diferentes clasificaciones, ¿sí? A nivel práctico, no tiene ninguna injerencia que yo les dé ramificaciones o composiciones de los conductos, ¿sí? Porque en la práctica, lo que uno busca, y para aquellos que estaban preguntando de conductos ramificados o no ramificados, esto a nivel de la práctica uno no puede marcar. Uno se guía más por la morfología del adenómero que otra cosa. El conducto uno lo marca como un tubito, pero a nivel de lo práctico, sí, uno lo que hace es básicamente marcar el adenómero, ¿sí? Después, obviamente, hay miles de clasificaciones de epitelio glandular y las tienen que conocer a grandes rasgos.
Pero si hay algo que tienen que conocer, chicos, de glandular, es la definición de glandular. Tienen que saber que existen glándulas unicelulares y multicelulares y qué es un conducto y qué es un adenómero. Y tienen que saber que existe una clasificación de morfología de adenómero, que esto es la Biblia de glandular. Y luego estudien mecanismos de secreción, ¿sí? Estudien tipos de secreción, ¿sí? Y estudien composición de la secreción. Profe, ¿hay algún microscopio virtual que me recomiende para estudiar los tejidos? Nicole, no. Yo en lo personal, ojo, esto es personal mío. Yo no suelo recomendar uno en específico. Cualquiera puede servir. Bueno, para cerrar entonces, en la clase que viene vamos a ver tejido conectivo, desde la introducción a lo que sería otros tejidos conectivos especializados que teníamos pactados ver. Y nada, ahí pauso la grabación o detengo